Amigos, son las 7:58 de la mañana, estamos de vuelta, esto es Buenos Días por BPI TV. Dejamos el furor del fútbol por un lado, un momentito, mañana lo retomamos nuevamente para ver cómo les fue a los partidos que van a jugar el día de hoy, para retomar un tema que nos interesa a nosotros y sobre todo a nuestra comunidad. Es la situación de los migrantes que han sido expulsados de Estados Unidos hacia México, porque sigue siendo noticia. Para tratar en profundidad este tema, tenemos como invitado a Rod Gerstenhammer. Él es jefe de la misión de Médicos Sin Fronteras en México, Guatemala y también Honduras. Rod, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias por la entrevista. Para comenzar, quisiera que nos hablara un poco acerca de la situación actual de los migrantes venezolanos en México. Sí, bueno, la situación de todos los migrantes en México es algo complicado, ya saben ustedes, que francamente este año de 2022 ha sido un año extraordinario de la cantidad de personas que ha migrado desde el continente de América del Sur y incluso en el mes de octubre registraron casi 60.000 personas pasar por el Gap de Darien. 40.000 de estos 60.000 eran venezolanos, que era un número más o menos parecido a los meses anteriores, pero esto solo es un indicio de que está llegando muchísimas y miles de personas, y en general el grupo más grande ha sido y sigue siendo los venezolanos. Entonces, cuando llegan a México, la mayoría intentan tramitar un pase de tránsito que por lo general se hace en Tapachula, en Chiapas, o en un nuevo sitio que se llama Tepanetepec, en Oaxaca. Y entre estos dos puntos, pues puede que haber actualmente entre 30 y 40.000 personas. No todos venezolanos, pero migrantes en general. Sí. Y cuando tramitan, sí. No, disculpa, Rod, tengo la curiosidad, veo hoy que las autoridades mexicanas están haciendo la petición a los venezolanos que dejen los campamentos improvisados para asistir a los campamentos públicos. ¿A qué se debe que los inmigrantes estén prefiriendo estar de manera improvisada a recibir el apoyo del gobierno? No sé si es preferencia o por necesidad. La verdad es que los campamentos públicos, los campamentos organizados no son suficientemente grandes, ¿no? Para el tamaño de personas. Las imágenes que están pasando por pantalla podría ser fácilmente Tepanetepec o Tapachula, y hay miles y miles de personas. Entonces, en estos puntos, pues, aunque se pueda tramitar ese pase oficial, pues tardan semanas, ¿no? Y a veces no hay los servicios adecuados. De hecho, Médicos Sin Fronteras tiene actividades en Tapachula y Tepanetepec en el sur. Estos son migrantes que están siguiendo la ruta hacia el norte. No es que han sido expulsados de momento, es que estos siguen la ruta hacia el norte para ellos, para lograr la meta de cruzar a Estados Unidos. Entonces, el sistema mexicano de momento no está capacitado para este volumen de personas. El tiempo que requiere, el agua, la comida, los servicios básicos, incluso el alojamiento, porque después de Tapachula o Tepanetepec, estas personas llegan en bus a Ciudad de México, donde tampoco hay suficientes alojamientos. Hay gente que a veces duerme en la estación de bus, o duermen en la calle, o duermen en hoteles de aquí por allá. Así que la verdad es que el sistema más o menos se colapsa, que no hay suficiente albergue y suficiente refugio. Y cuando llega la gente a la frontera norte, a punto de cruzar, pasa lo mismo. Tenemos equipos en toda la frontera norte, en Piedras Negras, en Reynosa, en Matamoros. Y allí la gente está acumulando porque pueden pasar a Estados Unidos bajo la excepción del título 42, que aún existe el título 42, aunque la semana pasada un juez de Estados Unidos dictó que se iba a eliminar y se prevé que se va a eliminar para el 21 de diciembre, aún está en regla, aún está activo. Entonces, las poblaciones se acumulan en la frontera para cruzar bajo excepciones, título 42, legalmente, y ahí tampoco están suficientes servicios. En Reynosa todos los albergues están completos y además hay entre 2.000 y 3.000 personas viviendo en la calle cada día. ¿Cuáles son las opciones que tienen estos inmigrantes y si reciben la asesoría legal para ellos saber qué pueden hacer? Yo creo que hay dos opciones. Hay abogados privados, si alguien quiere pagar y se puede recibir un consejo legal a través de esta manera, o también hay abogados que son gratuitos, pero entiendo yo que es incluso más difícil de
de acceder a ellos porque el volumen es masivo. Eh, Actualmente el interés legal de pasar legalmente es alto, digamos, en muchos puntos es alto, bajo las excepciones de título 42. Pero cuando título 42 deje de ser activo, se entiende de que ya este tipo de ayuda tal vez disminuye, porque ya debajo del... sería más o menos regresar a un punto previo de todo COVID. Ya se habría eliminado el programa de MPP de quedarse en México de Trump, se habrá eliminado el título 42 de COVID, que ya no se justifique bajo de ninguna manera por razones de salud pública. Entonces se elimina el título 42 y como era, regresamos como era en 2019. No existen estas normas ya. ¿Médicos Sin Fronteras brinda también apoyo psicológico a los migrantes? Sí, mucho, mucho. Solamente en Reynosa, que es solo un punto de los 6 que tenemos en toda la ruta, 6 o 7, pues hicimos 2.700 consultas de psicología en los últimos 3 meses. Entonces, sí, mucha gente tiene depresión, ansiedad, estrés alto. Y sí, aparte de brindar servicios de atención primaria por diarrea, por gripe, por infecciones respiratorias, por dolores de los pies y dolores musculares, pues además pues acompañamos con atención psicológica. Y la verdad es que es importante porque la gente sufre mucho en el viaje. E incluso hay casos, como ustedes saben, desagradables y casos extremos de gente que ha sufrido violencia, tortura, violencia sexual en la ruta y estas personas sin duda tienen prioridad a los servicios. ¿Cómo es el trato de las familias? ¿Se mantienen unidas? ¿Se categorizan? ¿Cómo puede hacerse la logística cuando estamos hablando de tantas personas? Sí, mire, yo entiendo de que mientras están pasando de sur al norte, las familias se mantienen unidas, ¿vale? En general. Si tiene que instalarse en un albergue público, a veces se tiene que separar porque se ponen a mujeres y niños en un lado y los hombres en otro lado. Pero entiendo yo que más o menos se intentan de que cuando están subiendo siguen unidos. Lo que sí se ha visto es tanto una vez cruzando en Estados Unidos, yendo a otros puntos de Texas o incluso en los buses que a veces llegan a Washington o Nueva York, sí se separan las familias entre hombres por un lado y mujeres y niños. Y por expulsiones también se nota actualmente un aumento de la separación de familias por expulsiones de Estados Unidos y de México. Entonces, lo que vemos en Guatemala, por ejemplo, donde tenemos un centro, bueno, donde atendemos en un centro del gobierno de retornados de Guatemala, pues se nota que vienen muy pocos familias unidas y viene mucho hombre soltero y después viene mujeres y niños por otro lado. Señor Roth, ¿cuál es la situación en los diferentes países? Cada uno tiene sus propias realidades. Si nos puede describir un poco en los países donde ustedes están. Sí, 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 cada país es muy distinto y la verdad es que en la ruta pasa de todo, pero primero se enfrenta en el Panamá, que es el Gap de Darien, que es la jungla total y es muy complejo y la gente sufre mucho en el transcurso de sus 3 o 4 días para atravesar este jungla, pero Panamá en general tiene un sistema ordenado para subir los migrantes en bus de unos centros y que cruzcan, ¿no? Dentro de Costa Rica. En Costa Rica también más o menos está bien organizado y la gente cuéntanos que pasan relativamente de manera ordenado y fácilmente. Y al llegar a Nicaragua, pues no sabemos detalles, pero la gente pasa. En Nicaragua a veces la gente se queja de que las condiciones no son tan fáciles y que puede ser difícil. Tal vez refieren a el pago de dinero o extorsiones. Y en Honduras llegan a la frontera, tienen varios días de espera, 3, 4 días, para también recibir un pase de salvoconducto y pasar a Honduras bastante libremente, que pueden pasar en bus público, comprar un boleto y cruzar el país sin problemas. Hay extorsiones en todos lados, digamos, de las autoridades o de personas que aprovechan, pero en general lo pasan relativamente fácil. En Guatemala no es tan sencillo. La gente realmente, por lo que vemos, no pueden utilizar el transporte público. El gobierno
no es tan abierto a este ola de migrantes y incluso tiene probablemente más deportaciones. Entre México y Guatemala hay más deportaciones de migrantes que están cruzando por sus territorios. Pero cruzan Guatemala de como sea, con guía. Y en México a veces tienen guía, a veces no tienen guía. Pero nada más cruzar de Guatemala a México, realmente ya están en Tapachula, en este punto de donde tienen que esperar y aplicar. Así. México, hay que reconocer, probablemente es donde la gente cree que hay más violencia y más maltrato, ¿no? Del migrante. ¿Cree que este parol humanitario que se activó en el mes de octubre ha disminuido de alguna manera el paso de migrantes hacia las fronteras para llegar a Estados Unidos? Mire, es interesante porque ha sucedido dos sucesos importantísimos. El primero fue en octubre, cuando declararon que bajo título 42, que era ya existente en aquel momento, que los venezolanos iban a ser expulsados a México. Y esto sí tuvo un impacto, sobre todo en los primeros días, que nadie sabía qué hacer, si no sabían si deberían subir y intentar cruzar ilegalmente o no. Y en algunos casos la gente incluso regresaron a Venezuela. Eh, no es que disminuyó muchísimo, pero sí se notó que había una disminución de venezolanos. Lo que sí se nota en estas fechas es que por alguna razón u otra está subiendo otras nacionalidades como ecuatorianos, afganos, chinos, variedades de nacionalidades. Pero sí el impacto inicial de este nueva cláusula de título 42 por los venezolanos, pues sí, tuvo un impacto. Sin embargo, ahora que se ha anulado de todo el título 42 y la previsión es que para final del año no existirá, pues se prevé que en algún momento habrá otro aumento de migrantes pasando porque ya les va a parecer más, probablemente más atractivo en esto. Lo que sí se nota en todos los años, en estas fechas, finales de noviembre y diciembre, es que se nota normalmente un descenso leve o moderado de personas pasando. Puede ser las fiestas, puede ser las condiciones, incluso en el norte de México hace mucho frío Sí. a finales de diciembre, entonces podría ser lo que sea, pero se nota normalmente este descenso y al principio de noviembre sí se notó un descenso de las poblaciones que estaban en la ruta. Y ya veremos qué pasa. Ya a partir del 21 de diciembre, ya no creo que nadie lo sabe, pero es para. Hay expectativas de que la gente volverá a subir A su en país. números, ¿eh? Sí. Señor Roth, usted trabaja con otras organizaciones en representación de Médicos Sin Fronteras y realmente tiene la capacidad de responder ante una demanda tan creciente de migrantes. Mire, en los puntos críticos hay otras organizaciones, las organizaciones internacionales como ACNUR, como OIM, que es la Organización Internacional de Migrantes, están otras organizaciones locales. La verdad es que las organizaciones religiosas de las iglesias que proveen albergues, que les dan comida. Hay organizaciones en todos lados de personas que quieren ayudar. Sin embargo, la realidad es que no da abasto y por parte de las autoridades locales o estatales, pues podría haber más campamentos, más alojamiento, más recursos para que la gente sufriera un poquito menos, ¿no? Porque lo pasan bastante mal en estos campamentos. Aglomeraciones, falta de acceso a todos los servicios y ahí es donde entra una organización como Médicos Sin Fronteras o otra organización. Ahí estamos en el campamento ofreciendo atención y servicios de salud, atención primaria y atención psicológica, además de promoción de salud, información, acompañamiento a las personas. Señor Roth, según su experiencia, ¿cómo pasan las Navidades los inmigrantes y qué tipo de apoyo necesitan de la comunidad? ¿De qué manera la sociedad civil puede participar? Sí, bueno, se vio bastante sociedad civil actuando recientemente, por ejemplo, cuando esta nueva ley de expulsar a los venezolanos bajo título 42, las organizaciones venezolanas en Ciudad de México, por ejemplo, se activaron bastante fuerte, estaban buscando albergues, estaban buscando apoyar. No sé si para Navidad van a poder ofrecer
un toque extra, ¿no? A los migrantes, a hacerles sentir que realmente es Navidad, pero me imagino que los migrantes lo van a pasar un poco como lo pasan todo, que cada día será exactamente lo mismo al otro, subiendo o esperando que pase algo. Tenemos familias, casi 15% de las personas migrando son niños y ellos no tienen escuela, su vida está un poco en pausa, ¿no? Mientras están en esta ruta, no tienen escuela, no tienen amigos, no tienen nada de lo que es una vida normal. Entonces, me imagino que no será una Navidad normal tampoco para estas personas. Pero la sociedad civil, pues aporta ropa, aporta comida. A veces en la estación del norte del bus se ve organizaciones solo llegar, aparcar y empezar a repartir comida, sándwich o pan o lo que haya. Y creo que a los migrantes lo agradecen mucho. Así es. ¿Cuáles son las patologías más comunes que presentan los migrantes? Sí, bueno, las patologías son los sencillos. A pasar el gap del Darién, como están bebiendo agua del río, pues muchos se encuentran con problemas estomacales, como diarrea o problemas intestinales. Entonces ya se trata bastante esto, de diarrea y problemas digestivos. Pero también hay problemas de la piel, hay problemas de los pies, de hinchados y dolores, y infecciones respiratorias, gripes, etcétera. Eso sí, hay personas que tienen condiciones crónicas, algunos que tienen afectación en su estado mental, por ejemplo, y necesitan medicina de manera crónica. Hay algunos que tienen diabetes, hipertensión, donde también sufren por falta de acceso a este medicamento en la ruta. Entonces ahí estamos ofreciendo todo tipo de servicio. ¿De cuánto es el personal que dispone Médicos Sin Fronteras? Mire, nosotros tenemos entre todos, voy a decir 300 personas en la ruta, 250, 300 personas en la ruta. Tenemos puntos de atención ya en Panamá y en Guatemala, Honduras y muchos puntos, sobre todo en México, por varias rutas, que depende de en qué dirección van las personas. Pero sí. Las redes sociales, la página para las personas que deseen colaborar. Sí, no lo tengo a mano, pero creo que sería el msf.org, que es el internacional, y probablemente msf.com.mx por la página en México, donde normalmente gestionamos las redes sociales. Pero sí estamos en Twitter, si la gente busca Médicos Sin Fronteras México, estaremos en Twitter, creo que incluso ahora en TikTok hemos abierto una cuenta porque se ve que es una manera más de comunicar con las personas. ¿Tiene alguna estadística actualizada de las personas que están atendiendo en este momento o han atendido en los últimos días en estos puestos de control que ustedes tienen luego de la medida? Sí, sí, sí. En Tepanatepec de Oaxaca, el equipo ha atendido a 1.000 personas en atención primaria y ahí hay casi 16.000 personas apuntado en esta lista. Esta lista es realmente el orden en que van a recibir su pase para cruzar México. Es decir, que con este pase pueden cruzar México de forma legal. Entonces, hay 16.000 personas y solo tramitan cuestión de 2.000 o 2.000 y pico a la Solo semana. en ese Entonces, punto. solo en ese Ok. punto, sí, sí. Y Tepanatepec es un pueblo muy pequeño. De hecho, la cantidad de personas que viven en esta localidad solo es 8.000 normalmente. Son 8.000 personas locales y 16.000 migrantes. Entonces se duplica el número de los locales. Solo en los migrantes. Pero está el centro, bueno, el Instituto Nacional de Migración de México, el INM, registrando a las personas y dándoles la pase esto, ¿no? Para cruzar. Con lo cual, ahí hay muchas personas y MSF está haciendo atenciones como 1.000 a la semana, 1.000 a la semana. Y en Reynosa, donde también hay entre 8 y 10.000 personas, Matamoros y Reynosa, que son ciudades en el norte de México, estamos haciendo también entre 500 y 1.000 atenciones a la semana, más o menos. Y diría que casi 20% de las atenciones son con niños menores de 5.
Se ha duplicado, bueno, se ha multiplicado por 5 el número de atenciones endovenosa que hacemos por los bebés, por menores de 5 años. Se ha multiplicado por 5 veces entre enero y septiembre. Así que la gente sí sube con familia y suben en pareja. Gracias, señor Roth, por acompañarnos y sobre todo por este trabajo que realiza usted y todo su equipo en favor de los migrantes. Será hasta un próximo contacto. Feliz semana. Muchas gracias, Marjorie, y felicidades, suerte a todos los migrantes que están en la ruta y paciencia y coraje. Gracias, gracias por esas Venga, palabras. Estábamos venga. conversando con el jefe de la misión de Médicos Sin Fronteras en 3 países, México, Guatemala y Honduras. Nosotros hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, los dejamos con el pronóstico del tiempo en América Latina y ya volvemos con más.